Bueno, un saludo cordial, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Hoy voy a hablar una vez más del tema sobre la vida del hombre, ya como segunda parte. El hombre vive día a día, sin rumbo, sin esperanza, sin planificación, sale y entra. Pero hoy vamos a entender un poco más de la vida del hombre. Siempre en el libro de Job, porque el siervo Job habla mucho sobre este tema. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Job, capítulo 14, versos 19 a 22. Dice la Biblia de esta manera: las piedras se desgastan con el agua impetuosa, que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera haces tú perecer la esperanza del hombre. Las piedras se desgastan cuando llega aguas violentas, aguas impetuosas. Y en el recocido, las piedras se desgastan y se desmenuzan poco a poquito y se convierte en arena. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y de igual manera Dios hace perecer la esperanza del hombre. Si no deposita su esperanza en Dios, perecerá. Para siempre serás más fuerte que Él, y Él se va. Sí, Dios siempre será fuerte, más fuerte que el hombre. El hombre se va a su morada eterna, donde le corresponde. Si murió con Cristo, al reino de los cielos. Y si murió sin Cristo, a la condenación eterna. La vida del hombre se va acabando, se está desgastando como las piedras en el río. Como dice esta palabra, las piedras se desgastan con el agua impetuosa. Así es el cuerpo del hombre, se va desgastando. Cada día que pasa, menos un día. Un año que pasa, menos un año de vida. Seguimos en verso 20. Demudarás su rostro y le despedirás. En otra versión dice bien interesante: se va desfigurado. ¿Dónde? Al lugar de la condenación eterna. Cuando la persona se enferma o se encama, realmente ese cuerpo se va desfigurando. Está perdiendo su aspecto natural, su semblante. Ya no está en su rostro. Ya no es como era antes. Se enflaquece, ya es irreconocible, ya no podemos ni reconocer siquiera. Eso es lo que dice la Biblia: demudarás su rostro y le despedirás. Cuando un familiar se muere o un vecino, sí lo despiden, lo acompañan hasta el cementerio y llorando, y tras del féretro, los parientes y los vecinos van llorando hasta el cementerio. Al menos así es la costumbre en mi país, en mi pueblo natal, básicamente. Y le despiden al muerto. Y cuando cae al Seol, va desfigurado. Llegará a ese lugar realmente y será atormentado ahí. Así dice la palabra de Dios. Ahora verso 21 nos toca: sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá, o serán humillados y no entenderá de ello. Cuando la persona se muere, esa persona que se murió ya no sabrá, ya no tiene conciencia, no tiene más memoria. Si sus hijos tendrán honores, ganarán popularidad en este mundo, o serán distinguidos, muy nobles sobre la tierra, pero el que se fue al interior de la tierra, al centro mismo de la tierra, no sabrá, no se enterará de aquello. También dice la Biblia: o serán humillados. Significa, o caerán en alguna desgracia, o algo les pasará en este mundo, pero el que murió no lo sabrá más, porque su memoria pasó al olvido de sobre la faz de la tierra. Por eso el hombre, antes que lleguen estos días, debe arrepentirse, debe volverse a Dios. ¿Para qué?
para que sea salvo y no vaya a ese lugar, no vaya desfigurado a ese lugar donde se va a revolcar en ceniza, en polvo de azufre, como la Biblia habla en el libro de Job. Sobre su cabeza será esparcido ceniza, polvo de azufre, dice la Biblia. Entonces el hombre debe arrepentirse antes que lleguen estos días. Ahora nos toca el verso 22. Mas su carne sobre él se dolerá, y se entristecerá en él su alma. Ese cuerpo será dolido, maltratado, torturado. ¿Dónde? En el interior de la tierra, cuando vaya allí. Aún en su cama, el cuerpo siente dolor. Cuando una persona está enferma en la cama, cuando está siempre acostado en su cama, hasta los huesos aparecen. Le duele el cuerpo. No puede ya estarse ni echado ni sentado porque totalmente se siente incómodo. Quiere morirse. Quiere de una vez desaparecer de este mundo. Se desespera porque no encuentra paz ni tranquilidad. Le duele el cuerpo. Eso es lo que dice la Biblia. Su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Mis hermanos, el alma está consciente y tiene conocimiento de Dios y está con ansias de ser salvo. Pero la persona, estando en vida, no da lugar a aquello. No obedece a Dios. No obedece el anhelo de su alma. Aunque el alma está consciente y está desesperado de ganar la salvación. Porque sabe muy bien el alma que si no acepta a la persona a Cristo, se va a ir a la perdición eterna. El alma tiene hambre y sed de Dios. Por eso ven a Cristo ahora mismo, que tu alma encuentre reposo y paz en los brazos de Cristo, para que seas salvo y hallará paz y alivio. Qué triste realmente para las personas que no conocen a Cristo Jesús. El hombre no piensa, porque cuando está en vida, si no está enfermo, no le falta nada, pues se olvida de Dios. Solo piensa en el dinero, en los placeres, en las armas, en el poder, en fin, en todo aquello, en las fiestas, diversión, todo aquello. ¿Y dónde está Dios? ¿En quién deposita su esperanza? ¿Quién le va a salvar? ¿O a dónde va a ir cuando se muera? ¿Qué rumbo tiene o qué esperanza tiene la persona? Yo quiero decirte que tu esperanza es Cristo Jesús. Él te puede dar salvación eterna, rescatarte de ese hoyo, de que vayas desfigurado al interior de la tierra, de que caigas al Hades. Él quiere salvarte. Él quiere cambiar tu rostro en un semblante brillante y quiere llevarte al lugar de los vivientes. Gloria al Señor. Ahora vamos al capítulo 17, verso 1. Dice la palabra: mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. Qué palabra, hermanos. A mí este libro de Job cuánto me hace entender, cuánto me edifica y cuánto me prepara. ¿Para qué? Para acercarme más a Dios, porque yo no quiero ir a ese lugar. No quiero ser maltratado y torturado en este lugar. Por eso tengo a Cristo en mi corazón y soy salvo por fe, y defenderé mi fe en Cristo Jesús, venga lo que venga. Así dice la Biblia: el aliento de la persona se está agotando y se está cortando sus días, y está preparado el sepulcro para aquella persona que no acepta a Cristo. Cuando una persona se encuentra encamado, enfermo, ahí es donde se está agotando su aliento. Aliento es vida o respiración o el latido del corazón. Poco a poco el corazón está latiendo con calma, porque está en sus últimos minutos, segundos, y se está agotando. Y cuando llega el último suspiro de su vida o el último respiro,
ahí se agotó su aliento y se acortó sus días. Hasta ahí llegó. Ciertamente Dios dice en su palabra: Dios ha determinado la vida del hombre, de los cuales no pasará. El Señor sabe perfectamente en qué circunstancia va a morir una persona. Con enfermedad, en el accidente, o en su cama, o con una bala perdida. Dios conoce. Hasta ahí llegó. Porque se acortó sus días y no se arrepintió antes que llegue ese día. ¿Por qué no conoció a Dios estando en vida, en su vigor, pudiendo escuchar la palabra de Dios y razonar y arrepentirse? Una cosa quiero decirles: cuando una persona es muy anciano, viejito, encamado o apenas está caminando en las calles, sus oídos ya no escuchan, es sordito, ni puede razonar ya bien. A aquella persona ya no es fácil evangelizar, ciertamente, mis hermanos. Ya no puedes hacerlo entender bien, porque ya no está ni siquiera en su sano juicio. Ya no razona bien, ya no entiende, ya no medita. Le gritas a sus oídos: Cristo te ama. Te va a decir. Ya no va a poder arrepentirse, ni siquiera va a poder ya confesar con su boca. Como dice la Biblia, con la boca se confiesa y con el corazón se cree. La boca es para confesar en alta voz, diciendo: perdóname, Señor. Estando en su juventud, en ese tiempo es donde una persona debe oír y acercarse a Dios. Pero cuando una persona es muy anciano, muy viejito, viejita, ya no puede meditar, ni razonar, ni entender. Así que no es fácil ya evangelizar a esa persona. Porque Dios dio tiempo a esa persona, toda su vida. Si murió con 80 años, los 80 años tuvo para oír la palabra de Dios o para arrepentirse. Y no lo hizo, y ahí se agotó su aliento y se fue al sepulcro, al lugar de los muertos. Qué palabra, hermanos, tremenda. Ahora pasemos a otro pasaje. En el mismo capítulo 17, 13 a 16. Dice así la palabra: Si yo espero, el Seol es mi casa. Haré mi cama en las tinieblas. El libro de Job dice que la persona está esperando irse a ese lugar, al Seol, porque el hombre considera como su casa. Ahí se va a ir. Y dice la Biblia: entonces haré pues mi cama en las tinieblas. Amigo, yo quiero decirte, no prepares tu cama en el Seol, ni digas: yo espero el Seol, ahí es mi casa. Por eso escuchamos a personas que dicen: aunque me muera no importa, aunque voy a ir al infierno, si igual me voy a morir. Por eso dicen, porque está preparando su cama en el Seol y lo está considerando el Seol como su casa y su cama en las tinieblas. No lo hagas esto, amigo. No lo prepares tu cama en las tinieblas, en el Seol. Venga ahora mismo, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a Dios. ¿Cómo vas a decir eso? Estarás diciendo: no digo yo así. Pero aquí está la Biblia. Cuando una persona, con su actitud de rechazo a Cristo, con su desobediencia, pues está diciendo así: el Seol es mi casa, allá me iré, no importa aunque vaya al infierno. No. ¿Crees que ese lugar es hermoso? ¿Crees que ese lugar es bonito? ¿Es de paseo? ¿Es de comida y de bebida? No. De ninguna manera. Ese lugar es de tormento, de tortura. Terrible es ese lugar. Nadie debe ir a ese sitio. Pero por la desobediencia se van a ese lugar. 14. A la corrupción he dicho: mi padre eres tú. A los gusanos mi madre y mi hermana. La Biblia dice: este cuerpo es corruptible, se corrompe, se va desgastando
y se va a morir. Pero más se va a corromper, ¿dónde? En el infierno. Ahí va a ser desfigurado el cuerpo. Le estoy hablando la pura verdad. Si le estoy atemorizando, no lo tomes así. Esta es palabra pura y verdadera. Porque ese cuerpo se va a corromper. El hombre considera pues a la corrupción como su padre. Y ese padre le va a torturar. Esa corrupción será una carga, un aguijón en su cuerpo, en el lugar de tormento. Y los gusanos, su madre y su hermana. ¿Por qué habla Dios en la palabra de gusanos? Jesús habló de este tema, donde el gusano no muere. En el infierno hay gusanos de fuego, que van a penetrar su cuerpo, lo van a comer y torturar, y aún así la persona seguirá vivo ahí adentro, porque será lanzado ahí después del juicio final, que es la muerte segunda, dice la Biblia. Entonces, esos gusanos le van a comer su cuerpo. No lo consideres amigo, esos gusanos que hay en el infierno, tu madre ni tu hermana, ni digas la corrupción es mi padre. El cuerpo se va a corromper en ese lugar. Verso 15. ¿Dónde pues está ahora mi esperanza? ¿Y mi esperanza quién la verá? ¿Dónde está la esperanza del hombre? ¿En su casa? ¿En sus posiciones? ¿En sus muchos millones? ¿En su poder? ¿En su dominio? ¿Dónde está? En este mundo no hay esperanza absolutamente en nada. Que tenga empresas, que tenga lo que tenga, de nada sirve. Es basura en este mundo. Peor aún, cuando vemos en este tiempo las empresas millonarias están cayendo de noche a la mañana y muchas personas recurren al suicidio, aunque no lo crean, porque lo perdieron todo, como si no sirviera ya su futuro, su vida. Es que depositó su esperanza en sus millones, en sus tesoros. No, en este mundo no hay esperanza. Única esperanza es Cristo Jesús. Él sí es tu esperanza. Él te puede salvar, te puede levantar y te puede sacar a flote del hoyo. Venga Cristo Jesús. Deposita tu fe y tu esperanza solamente en Cristo Jesús, el único. Verso 16. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. ¿Quién va a descender a la profundidad del Seol? Los malos, los desobedientes, los que rechazan a Cristo y hablan en contra de Él. Toda aquella persona que no acepta estando en vida va a descender a la profundidad del Seol. Y juntamente descansarán en el polvo de azufre. Caliente, fuego, polvo de fuego. Yo cuando no conocía bien la palabra de Dios, pensaba que el infierno estaba allí arriba, en los cielos. Pero cuando entendí la palabra de Dios, entendí que el infierno está situado en el centro mismo de la tierra. Ahí van a descender. Ahí está situado el lugar de tormento, el infierno. No vaya a ese lugar, aún hay tiempo para que te arrepientas. No vayas a descansar en el polvo de azufre, amigo. Ahora pasemos al capítulo 18, 13 a 21. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Job? La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Cuando una persona está enfermo, lo está comiendo su piel. Más aún cuando tiene cáncer o se abren llagas en su cuerpo, se va comiendo. Y esto dice la Biblia, la enfermedad roerá su piel. Bueno, en otra versión dice, comerá su piel. Y muy interesante, hermanos, hace entender la palabra de Dios. Y dice, la enfermedad es hija preferida de la muerte. ¿Qué te parece? Estos dos van juntos, tanto la enfermedad como la muerte. Y ahí está operando el espíritu de muerte para llevar
a su morada eterna, para hacer descender a las profundidades del Seol. No vaya a ese lugar, vuélvete a Dios cuanto antes. Ahora dice el verso 13, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. ¿Quién es el primogénito de la muerte? ¿Quién fue echado de los cielos primero? ¿Dónde se originó el pecado, el orgullo, la rebeldía? En el corazón de Satanás. ¿Y quién tiene dominio sobre el imperio de la muerte? La Biblia dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, es decir, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Él es el primero en ser echado a la tierra por su rebeldía. Él es el primogénito de la muerte. Él devorará en el infierno, aunque usted no lo crea. Él lo atormentará. Qué palabra que nos hace entender. Ahora dice también la palabra de Dios lo siguiente, el verso 14. Su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Será quitada su confianza de su casa. Si el hombre puso su esperanza y su confianza en su casa, será arrancada de ahí. ¿Cuándo? Cuando se muere la persona. Y al rey de los espantos será conducido, dice. Será llevado delante de él. Ese rey de los espantos lo va a torturar. Lo va a hacer gritar en el infierno, en el lugar de espanto. Y otra versión dice, hermanos, muy fuerte: será llevado a rastras ante el rey de espanto. O sea, le van a arrastrar a esa persona. ¿Quiénes van a arrastrar? Los demonios. Delante del rey de espantos. Los demonios son bien organizados. Tienen jerarquía. Tienen jefes, subalternos y demonios más pequeños. Y esos demonios le van a arrastrar delante del rey de los espantos. Una persona ni se imagina lo que hay dentro de la tierra, en la otra vida. Estando en vida en la calle, en su comida, en su bebida, en sus banquetes y festines, ni se imagina de ir a ese lugar. No se imagina porque está yendo pero con esa dirección. Su caminar en este mundo es como si fuera un puente cortado. Va caminando y se encuentra con un puente cortado y ahí llega a la punta, se cae hacia abajo. Así es la vida del hombre en este mundo. Está siendo conducido delante del rey de los espantos. Ahora el verso 15. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su cabeza. La persona vive en su casa o mora en su hogar, pero cuando muera será como si no fuera suya, porque no se recordará más, no tendrá más memoria de su casa, si era de él o de otra persona, absolutamente no tendrá más memoria. Así será. Y piedra de azufre será esparcida, dice, sobre su cabeza. Polvo de azufre, donde en el lugar de tormento. Polvo de fuego caliente, donde no va a encontrar alivio ni por un momento. Lugar de tormento. ¿Qué dijo el hombre rico? Padre Abraham, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro, que traiga agua en su dedo y moje mi lengua. Refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Verso 16. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas. Dios pone un ejemplo aquí. El hombre es como si fuera un árbol, reverdeciendo. Pero cuando se seca el árbol, se seca hasta las raíces. Y arriba será cortada, dice, sus ramas. Es decir, la vida del hombre será cortada sobre la tierra. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. Sí, su memoria pasará al olvido. No tendrá más nombre por las calles. Nadie le va a nombrar más su nombre. Nadie le dirá más don, señor,
tal, nadie más absolutamente, porque habrá desaparecido para siempre de esta tierra. 18. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. Mientras vive el hombre, puede ver la luz del sol, sol radiante, pero cuando muere, será echado a las tinieblas, fuera del mundo. Cuando una persona está agonizando en sus últimos minutos, segundos, poco a poco va oscureciendo sus ojos y la luz del sol poco a poco se está apagando ante las tinieblas. Y agonizando y al final da el último suspiro y muere la persona. Y en ese momento la luz del sol se apaga ante sus ojos y será echado a las tinieblas de afuera, fuera de este mundo. Qué tremendo la palabra. Verso 19. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Claro, cuando una persona muere, no tendrá más hijo. Ni sabrá si tuvo nietos, ya no sabrá más, porque se fue de este mundo para otra vida. Ya no lo verá más a sus nietos ni hijos, y ya no podrá engendrar también, ni hijos ni hijas. Se fue. Y tampoco nadie podrá reemplazar su lugar en su casa. Nadie absolutamente. Y hará tanta falta en la familia. Verso 20. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. O sea, cuando la persona se va a ese lugar, se va a encontrar con personas que nunca había conocido de otro continente, de oriente y de occidente. Ahí va a conocer personas que nunca le había conocido. Y pavor caerá sobre los de oriente, dice. Y también los demonios que vendrán de oriente y de occidente para atormentar en el lugar de tormento. Caerá ese terror sobre él. Verso 21. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Qué tremendo la palabra. Ese lugar es, o tales son, las moradas del que no conoció a Dios, del que rechazó a Cristo estando en vida. Este será su lugar. Aquí vendrá el hombre que no conoció o que no quiso conocer a Dios. Aunque haya escuchado palabra de Dios, fue evangelizado varias veces, personalmente, por la televisión, en las campañas, por la radio, no escuchó, no obedeció esa palabra y vendrá a este lugar. Tales serán sus moradas de esa persona. No vayas ahí. Venga Cristo, amigo. ¿Qué esperas? Esta palabra describe perfectamente lo que es ese lugar, lo que realmente va a ocurrir después de la muerte. Si solamente la persona entendiera esta palabra, con tanto amor el Señor le está llamando para arrepentimiento. El Señor no quiere que nadie vaya a ese lugar. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para las personas. Esto deben entender. La persona, ¿por qué se va a ir a ese lugar? Solito se está yendo por su desobediencia, por seguir al diablo, por seguir a este mundo, por no arrepentirse, por la desobediencia. Ahí se está yendo, está siendo conducido ante el rey de los espantos. Arrastras, lo está arrastrando a ese lugar. Antes que sea demasiado tarde, antes que llegue la muerte, vaya a los pies de Cristo. Palabra del Dios Altísimo. Así de fuerte nos habla este libro de Job. Mi hermano, yo te aconsejo que leas el libro de Job de principio a fin, pero con mucha calma, y verás cómo Dios te va a hacer entender. Con mucha calma hay que leer y hay que estudiar. A mí me edifica mucho esta palabra, el libro de Job. Me encanta leer. Mis hermanos, esta es la realidad de la vida del hombre.
Gracias, mis hermanos, en este momento. Dios bendiga sus vidas. Vayan a Cristo inmediatamente. No pierdan tiempo, porque no sabes qué será del día de mañana. Quizá no despiertes a la luz del sol. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hasta otro momento.